Agua la Crónica. No te olvides suscribirte. Y esta es la historia de San Pablo de Tarso. Fue una figura clave en la expansión del cristianismo. Su labor misionera, sus escritos y su conversión radical al cristianismo marcaron profundamente el desarrollo y expansión de esta religión en sus primeros siglos. A través de sus cartas y viajes, estableció comunidades cristianas en todo el mundo greco-romano y dejó un legado doctrinal fundamental. Además, se le atribuyen numerosos milagros que fortalecieron la fe de sus seguidores y confirmaron su misión divina. Saulo de Tarso nació en la ciudad de Tarso en la región de Sicilia, actualmente Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo. Era ciudadano romano y de ascendencia judía, perteneciente a la tribu de Benjamín. Fue educado en la escuela del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén, donde se convirtió en un celoso fariseo y perseguidor de los cristianos. Consideraba que los seguidores de Jesús eran como una amenaza para la ley de Moisés y participó en la persecución de los primeros cristianos, incluyendo la muerte de San Esteban, el primer mártir del cristianismo. En el camino a Damasco, uno de los episodios más trascendentales en la vida de Pablo ocurrió cuando viajaba a Damasco para arrestar a los cristianos. Según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, una luz celestial lo envolvió y cayó al suelo, escuchando la voz de Jesús que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cegado por la luz, fue llevado a la ciudad donde Ananías, un discípulo cristiano, le impuso las manos y recuperó la vista. Tras ese evento, Pablo se bautizó y comenzó a predicar la fe cristiana. Pablo se dedicó plenamente a la evangelización, convirtiéndose en el principal misionero del cristianismo primitivo. Realizó varios viajes misioneros por Asia Menor, Grecia y Roma, estableciendo comunidades cristianas en ciudades como Éfeso, Corinto, Filipos y Tesalónica. Entre sus contribuciones más importantes y destacadas fueron la difusión del cristianismo a los gentiles. Antes Pablo, el cristianismo era visto como una secta judía. Pablo argumentó que el mensaje de Cristo era universal y debía de ser predicado a todos, no solo a los judíos. Doctrina de la salvación por la fe, en sus cartas, especialmente en Romanos y Gálatas, explicó que la ley de la salvación no dependía de la observación de la ley mosaica, sino de la fe de Jesucristo. Epístolas paulinas, sus cartas a las comunidades cristianas, forman parte de una esencial del Nuevo Testamento. En ellas abordó cuestiones teológicas, éticas y organizativas, sentando las bases para el desarrollo del cristianismo. Luchó por la unidad entre los cristianos, judíos y gentiles, promoviendo un mensaje de inclusión y reconciliación. A lo largo de sus ministerios se le atribuyen numerosos milagros que contribuyen al poder de Dios y fortalecieron la fe de sus seguidores. Entre los más notables están la sanación de un paralítico en Listra. Pablo curó a un hombre cojo de nacimiento, lo que llevó a la multitud a creer en él y Bernabé.
expulsión de un espíritu maligno en Filipos. En Hechos de los Apóstoles, liberó a una esclava poseída por un espíritu de adivinación, lo que provocó su encarcelamiento. Terremoto y liberación de la prisión. Cuando estaba encarcelado con Silas, un terremoto milagroso abrió las puertas de la prisión y liberó sus cadenas. La resurrección de Éutico. Pablo resucitó a un joven llamado Éutico, quien había caído desde una ventana mientras escuchaba su predicación. Sobrevivencia a una mordedura de serpiente. En Hechos de los Apóstoles, en la isla de Malta, una serpiente venenosa lo mordió sin causarle daño, lo que asombró a los habitantes de la isla. Es así como él se zafa de esta mordedura y logra vencer. Pablo fue arrestado varias veces y finalmente llevado a Roma, donde predicó el Evangelio bajo arresto domiciliario. Según la tradición cristiana, murió decapitado en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Su martirio lo consagró como uno de los santos más venerados de la Iglesia cristiana. Y es así como conocemos la historia de San Pablo, quien fue el que distribuyó por Asia, Roma y otros lugares la primitiva iglesia cristiana y el primer misionero de Jesús.